Vamos a narrar esta presentación que está sacada del libro original del propio Stanley Milgram. La hemos titulado Decisiones en la incertidumbre condicionadas a la autoridad, porque en sanidad estamos haciendo a veces toma de decisiones, actividades supuestamente condicionadas a una autoridad superior que no hace falta ni siquiera que sea coercitiva. El experimento de Stanley Milgram se titulaba Obediencia a la autoridad, y más o menos hemos hecho un resumen más dirigido a sanitarios, sobre todo para que se interroguen sobre su propia conducta. La inesperada normalidad de Adolf Eichmann. En 1960, Adolf Eichmann fue juzgado en Jerusalén. Fue juzgado por crímenes contra la humanidad durante el régimen nazi y condenado a muerte. Había sido un oficial de las SS que se encargó de planear la recogida, transporte y exterminio de los judíos, y en su defensa él decía que solo había seguido órdenes. De hecho, él pensó que por esta logística debería haber sido premiado. Hay un fantástico libro de Hannah Arendt que se titula Eichmann en Jerusalén, que es muy recomendable, porque Hannah Arendt había sido también una ciudadana alemana que emigró, que se escapó. Y en aquella época era reportera, periodista del New Yorker de Nueva York, claro está, ¿no? Y fue a llevar a cabo pues este juicio. Dada su calidad no solamente de periodista y literata, sino de filósofo, el libro tiene una profundidad poco común. De ahí surge esa famosa frase que es de Hannah Arendt, que se titula La banalidad del mal. La banalidad del mal son los pequeños males que hacemos las personas buenas, pero que sumados son muchos los males. El fiscal americano, en aquella época, en el año 1960, escenificando su acostumbrado papel de acusador, teatralizaba mucho, lo calificaba de inhumano y monstruoso a Adolf Eichmann. Sin embargo, 6 psiquiatras declararon que Eichmann estaba sano, que tenía una vida familiar normal, y varios testigos dijeron que era un hombre corriente. El todavía ya famoso dentro de lo que cabe, pero bueno, se hizo muy famoso posteriormente, psicólogo, Stanley Milgram. Stanley Milgram pertenecía a una gran generación de psicólogos que habían sido discípulos de Kurt Lewin del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Stanley Milgram, influido por la vigente teoría del campo social dinámico de Kurt Lewin, estudió el comportamiento de Eichmann dentro de su ambiente social, conjeturando que este era un hombre normal, nada de un inhumano y monstruoso, abominable ser, no. Era un hombre social, conjeturado como un hombre normal, incluso aburrido, que no tenía nada contra los judíos. Y es verdad, no parecía tener nada contra los judíos, si alguien profundiza en el libro de Hannah Arendt que acabo de decir, y que se parecía más bien al bonachón panadero de su barrio. ¿Qué era? Aquí tenemos una foto de la época de Stanley Milgram, y se pregunta, ¿se puede someter la obediencia a un experimento científico? Él se preguntó y diseñó e implementó este precioso, estupendo experimento de psicología social, que en el ranking de los 10 mejores experimentos siempre está uno de los primeros. Es posiblemente, algunos lo dicen, el mejor experimento de psicología social del siglo pasado, pero está claro que hay otros 10 que pertenecerían a la selección española de fútbol y que serían perfectamente intercambiables. Con todo, desde luego es de los 10 mejores. A fin de poder examinar de cerca el acto de obediencia, Stanley Milgram programó en el año 61 un experimento y lo comenzó en el año 1962 en la Universidad de Yale, que está en la ciudad de New Haven, de Connecticut. Lo hizo en los sótanos. El libro lo detalla muy bien. Aquí lo que queremos es hacer un resumen. Merece la pena leerlo también para los que sean de psicología social, sobre todo. A medida que discurría el estudio experimental, tuvo la genialidad de realizar variaciones, 7, sobre el diseño original, al darse cuenta de que en el diseño original podría haber variables de confusión.
Esto le permitió aumentar la consistencia y la validez de los resultados y sus conclusiones al eliminar la influencia de esas variables de confusión. Ahora vamos a ver cuatro y vemos cómo va avanzando para eliminar las variables de confusión. El experimento consiste en lo siguiente. Llegan dos personas al laboratorio psicológico, supuestamente los dos son voluntarios, pero solamente uno, el clavo, es el voluntario, porque el otro es un actor. Es un actor que en el caso de los primeros experimentos era precisamente un conserje de la propia Universidad de New Haven, de la Universidad de Yale. Bien, llegan dos personas, supuestamente para una investigación de memoria y aprendizaje. A una de ellas, que la designamos con el nombre de enseñante, y al otro con el nombre de aprendiz. El enseñante, que lo hemos puesto aquí de color ámbar, este es el sujeto de investigación. El otro es un actor. Es un actor no profesional, pero que se desarrolló posteriormente como un magnífico actor. Vamos a llamar al enseñante el clavo, para que podamos distinguirlo y no confundirnos. Se trataba, era un experimento en el que se suponía que querían probar si el castigo, pequeños dosis de castigo, podría mejorar el aprendizaje. Dado que ya se sabía que el premio sí reforzaba las conductas operantes, pues estábamos hablando de Skinner, ¿no? O sea, todo el behaviorismo en este caso de Skinner, de segunda generación, y si el castigo en este caso era la conjetura, era algo que pudiera parecer verosímil para que la gente no se negara. Y de hecho la gente no se negó y participó abundantemente. El experimentador es un personaje que va con bata, o sea, y, por así decir, ostenta el papel de autoridad, de una autoridad no punitiva, es una autoridad considerada en cuanto al estatus, de conocimientos, de poder aconsejar. Explica que esta investigación se halla relacionada con los efectos del castigo del aprendizaje. El aprendiz, que es un actor, es conducido a una habitación y se le hace sentarse en una silla. Se le atan los brazos con unas correas, no se ve con la cámara, pero yo tengo aquí también para apoyar, y se le explica que es para impedir que se mueva demasiado y se le sujeta un electrodo a la muñeca. Esta es una fotografía de la época. Aquí tenemos a Stanley Milgram, creemos que es Stanley Milgram. Este es el actor que finge que va a recibir las descargas, y este es el sujeto de investigación que está ayudándole a ponerse las correas para que no se le mueva el brazo y que pueda recibir con comodidad las descargas, no sea que se vaya a soltar. Bien, al aprendiz, el actor, se le dice entonces que tiene que aprender una lista de palabras y que siempre que cometa un error, el otro, el clavo, le propinará una descarga eléctrica para ver si con más descargas eléctricas es capaz de aprender una lista de palabras. El sujeto de experimento, en realidad decimos, es el enseñante. Después de observar cómo se atan las correas al aprendiz en su puesto, se le lleva a una habitación central experimental y se le hace sentarse ante un impresionante generador de descargas que va de 15 en 15 voltios. Aquí tenemos una foto de este aparato, y es este aparato, no podemos ponerlo más cerquita, pero se supone que este es el 15 voltios, el siguiente sería 30, 45, 60 y así hasta 450 voltios, que es todo el espectro que tiene de izquierda a derecha. Por si alguno no tenía, alguno de los clavos, alguno de los sujetos de experimentación, no tenía un conocimiento de la física de los voltios, pues se ponía algo que encima que pudiera hacerle reparar en la peligrosidad de cada uno de los estratos. El de la izquierda, el primero, los tres primeros, ponía descarga ligera en estos cuatro primeros de 15 al 60. Después ponía descarga moderada de 75 a 120, descarga fuerte, descarga muy fuerte, descarga intensa, descarga de extrema intensidad, peligro, descarga intensísima de 375 a 400 voltios y 3X de 420 a 450 voltios. Está claro que en nuestras casas tenemos ya en la actualidad una diferencia de potencial, la corriente cae desde una altura de 220 a 0 voltios, eso es un poco la forma en la que lo podemos explicar a un chiquillo, ¿no? Y
es una energía, es una caída de potencial fuerte. Ahí se puede incluso con 220 voltios, o sea, una descarga es molestísima y además puede haber incluso hasta, bueno, en alguna ocasión alguna parada cardíaca. Bueno, bien. El enseñante, es decir, el clavo, ha de comenzar administrando 15 voltios al aprendiz cuando éste cometa algún fallo en una lista de palabras, e ir aumentando de 30, 45, 60, 75 y así sucesivamente ante los siguientes fallos. La víctima, que en este caso es un actor, no recibe ninguna descarga y tiene un protocolizado repertorio de quejas, gruñidos, dolor violento, gritos desesperados y silencios ominosos. Lo importante del experimento consiste en medir hasta qué punto va a obedecer el clavo, el enseñante, cuando el experimentador, la autoridad con bata, que está justo detrás, que también es otro actor, en realidad forma parte del experimento y del staff, cuando le ordene que inflija el dolor creciente a la víctima. En el clavo, en el enseñante, brota un conflicto. Es un doble vínculo, según la teoría de Gregory Bateson. Es un doble vínculo cuando la víctima comienza a indicar que siente un cierto malestar y con 75 voltios la víctima, el actor, refunfuña, con 120 se queja de palabra y con 150 pide que se le libere del experimento. Sus protestas prosiguen a medida que crecen las descargas, haciéndose cada vez más vehementes y emotivas. Ya con 285 voltios ya está bien, su respuesta puede ser descrita únicamente como un grito desesperado. Para el enseñante, que naturalmente nada sabe de que se trata de un experimento de esta categoría, pensaba que era de aprendizaje de una lista de palabras. Para el enseñante la situación no tiene nada de juego, el conflicto es intenso y patente, hay un doble vínculo. Por otra parte, el dolor manifiesto del aprendiz, por lo menos lo que él cree ante las descargas, le mueve a abandonar el ejercicio de su imperativo moral. Por un imperativo moral, luego veremos, lo vamos a anunciar el imperativo moral de Kant. Por otra parte, el experimentador, la autoridad legítima respecto a la cual siente el sujeto un compromiso, le mueve a proseguir con el experimento con una voz flemática, grave. No es elevada, es grave, pero flemática, lenta. Cada vez que el enseñante, el clavo, duda en administrar la descarga, el experimentador le ordena con una voz flemática que prosiga. Luego vamos a ver un pequeño diálogo. Para desembarazarse de esta situación, el enseñante precisa hacer una ruptura con la autoridad. En esto consiste el experimento real. ¿Va a romper con la autoridad cuando le diga que siga? La finalidad de esta investigación consiste en hallar cuándo y cómo las personas van a desafiar a la autoridad frente a un claro imperativo moral. Que vuelvo a repetir, lo enunciaremos según las palabras de Kant al final de esta presentación. Vamos con el principio. Las creencias que tengo de mi moralidad y competencia. ¿Cómo creo yo que actuaría en esta situación? ¿Qué creen de sí mismos tres grupos de personas? Tres grupos homogéneos de personas. Milgram obtuvo las respuestas de un auditorio reunido para escuchar una conferencia sobre este tema de la obediencia y la autoridad. El experimento, Milgram lo describe con detalle, sin revelar los resultados, porque Milgram ya los conocía. Curiosamente, Milgram los conocía y estaba muy sorprendido de los resultados. Por eso fue haciendo variaciones, pensando que se trataba de variables de confusión que estaban confundiendo el resultado. Al auditorio se le da un diagrama esquemático del generador que hemos visto hace un momentito, ese imponente generador, mostrando los rótulos verbales de descarga peligrosa, descarga leve y también de los voltajes. Se pide a cada uno de los participantes de este auditorio que reflexione sobre el experimento y que a continuación, de manera totalmente privada y anónima, ponga por escrito cómo cree que se conduciría él mismo en esa situación. Las predicciones a este respecto fueron realizadas en tres grupos. Un grupo de psiquiatras, un grupo de estudiantes preuniversitarios y un auditorio de adultos de clase media con ocupaciones muy variadas de la extensísima ciudad de New Haven. Los resultados se muestran en la tabla 1 y nosotros los hemos pasado para que se vean con claridad. Vamos a ver, está un poco lejos, pero voy a intentar decir
¿qué es lo que contiene? Aquí vemos las descargas que van desde 15 a 45 y este sería el rótulo descarga ligera. Se ve aquí perfectamente. Se mueve el ratón y se ve. Inmediatamente después tenemos la descarga moderada que va de 75 a 105, la fuerte hacia abajo. Y aquí sería el final. Se considera obediencia el que llega hasta el final, hasta los 450 voltios. Pero claro, hay puntos intermedios también muy peligrosos. El grupo de psiquiatras que asiste al auditorio es de 39. El grupo de estudiantes preuniversitarios es de 31 y el grupo de personas de la calle de toda condición es de 40. Son grupos, no son demasiado amplios, pero tienen lo suficiente como para hacer una conjetura, ¿verdad? Bien. Los psiquiatras de sí mismos creen, no lo han pasado, en realidad esto es contrafáctico, es como creo yo que es mi moralidad y mi comportamiento, ¿no? Entonces, los psiquiatras, hay dos que dicen que ni siquiera empezarían, pero van bajando poquito a poco y bueno, está claro que en 195 voltios ya solamente dicen que lo propinarían dos, De modo que, para que se vea más claro, aquí hay uno con 300 voltios, aquí hay uno con 300 voltios que dice que lo propinaría. Podemos hacer la media de la suma de todos estos, la media ponderada sería 124 voltios. Podemos decir que como ninguno llegaría hasta los 450, la obediencia es del 0%. Nadie llega hasta aquí abajo, nadie dice que llegaría. Los estudiantes, el grupo de estudiantes tiene una distribución un poquitín más abajo y la media de voltios que propinarían sería 140 entre todos los 31 dividido por 31 y la obediencia ninguno dice que obedecería, ninguno. Las personas de la calle, pues un poquito más, un poquito menos y aproximadamente no, son 138 voltios la media de los 40 sujetos que están siendo preguntados en este pequeño cuestionario que pasa Milgram en el auditorio. También creen que no llegaría ninguno hasta la descarga de los 450 voltios. Bueno, al grupo de psiquiatras fue el único al que se le sometió a otra pregunta más. La anterior era, ¿cómo cree usted como persona que usted se comportaría? Y dice, no, pero ahora, ¿cómo cree usted que las personas, puesto que son ustedes expertos en la enfermedad mental y creemos que saben mucho de la mente, claro que sí, ¿no? Es cierto, ¿cómo se comportarían, creen ustedes, las personas de la calle? Ustedes conocen el comportamiento humano y cómo piensa la gente. De modo que en la tabla 2, en la siguiente, viene cómo creen los psiquiatras que, por así decir, no sus pacientes, sino la gente de la calle, la gente normal, iría conduciéndose. Según los psiquiatras, creen que serían 194 voltios, es decir, un poquitín peor que lo que uno piensa de sí mismo, lo que hemos visto anteriormente. Los psiquiatras anteriormente, vuelvo hacia atrás, si se me permite, eran 124 voltios lo que decían de sí mismos, 140 las personas estudiantes y la gente de la calle 138. Bueno, pues ellos piensan que la gente de la calle se comportaría un poquito más de descarga eléctrica y que probablemente es decir, un 0,125% podría llegar a una obediencia final. Es decir, piensan que sí, algunos siempre habría, por pocos que sean, podría haber este grupo de personas en esta distribución. ¿Qué es lo que suponemos cuando hacemos estas predicciones? Lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Nosotros tenemos una idea de nuestra buena moralidad y competencia y no nos gusta cuando se pone en tela de juicio o cuando nosotros vemos algo que nos hace dudar. Esto es la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, que la hemos explicado en otra de nuestras presentaciones y que también la ofrecemos en algunos de nuestros cursos de práctica clínica basada en la evidencia y está también en nuestra página web en Sesgos. Vamos a ver qué es lo que suponemos cuando hacemos estas predicciones. En primer lugar, todos estos son reflexiones de Stanley Milgram. Suponemos que los individuos generalmente tienen una buena voluntad y son decentes, es cierto. La benevolencia en el cuerpo accumbens, el superyo, hace que las personas se sientan bien, es cierto. Se dan descargas de placer, lo digo de esta manera, ¿no? Con la benevolencia. Cuidado con esto. Y que no estarían dispuestos a hacer daño a un inocente.
Dos, en segundo lugar, que a menos que se vea coaccionada una persona por una fuerza física o alguna amenaza, es el propio individuo el principalmente fuente de su propia conducta. Una persona actúa de una manera concreta porque ha decidido obrar de esa manera. Esto es lo que subyace en estas opiniones que tenemos de nosotros mismos genéricamente. No estoy hablando de una persona en particular, sino lo que creemos de las personas que somos buenas, las personas que somos buenas personas. 3. Pero bien es verdad que una acción tiene lugar en un entorno, es decir, una situación es el contexto, a ver dónde sucede, ¿no? Y este entorno físico-social, aunque esto no pasa de constituir un lugar circunstancial necesario para que aquella tenga lugar. Algo así como que, por mucho que sea un entorno de una u otra manera, es la persona la que decide. Lo vamos a ver aquí. 4. El comportamiento en sí brota de la médula más profunda, esta palabra es de Milgram, brota de la médula más profunda de la persona. Dentro de la médula de esa persona son sopesados los valores. Dice que cree la gente que esto es lo que sucede, son sopesados los valores. Se afirman las recompensas y las decisiones de ello se traducen en obras. La mayor parte de las personas insisten en la característica de que el individuo es autónomo más que la situación en la que se encuentra. Con semejante concepción es muy de esperar que serán muy pocos los que se sometan a las órdenes del experimentador. Nadie de ese escenario de Milgram, de ese teatro, se iba a someter hasta el final. Bueno, había intermedios, pero nadie iba a obedecer hasta el final. Vamos a describir el experimento original y 3 de las variaciones para mejorar la consistencia de los resultados y eliminar factores de confusión. Aunque no es este es un esquema que se ha encontrado, está libre en internet, porque naturalmente, la autoridad, y la autoridad debería ir con bata, de modo que, que por favor, supóngase que este sujeto, que es el experimentor, la autoridad, está con bata y que pertenece al staff, va perfectamente ataviado de su ostentación de autoridad, una autoridad en este caso de sabiduría, en una universidad, nada más y nada menos, ¿no? Este sería el sujeto de experimentación, que sería el generador de descargas, que va a atravesar mediante un cable hacia la muñeca del aprendiz, que es un actor. Sabemos que es un actor y que va a hacer todo lo posible para que sea creíble su dolor. Bueno, vamos a ver, entonces, aquí hay, si nos damos cuenta, aquí hay un muro que separa al enseñante del aprendiz, al clavo del actor, ¿vale? Bueno, vamos a ver, ¿entiendes? No, bueno. El experimento, el original, el inicial, es en el que el enseñante y el aprendiz están en un mismo recinto, pero separados por esta pared que decimos, con un cristal translúcido. De modo que el primero no oye las quejas vocales de la víctima, está preparado así. Sus respuestas relampaguean silenciosamente en la caja de señales. Cuando se llega a los 300 voltios, las paredes del laboratorio suenan porque la víctima golpea en señal de protesta. Tras los 315 voltios, es decir, en la siguiente mala respuesta, no aparece ninguna respuesta y el golpeo de las paredes queda interrumpido. ¿Vale? Este es el. Bien. Pero claro, aquí quedan dudas y entonces, pues a ver si es que resulta que sigue propinando descargas, decía Milgram, porque no oye, al fin y al cabo en este diseño era solamente golpear, ¿no? Por eso se le ocurre hacer un experimento segundo con una variación. Era idéntico que el anterior, con la única excepción de que quedaban introducidas las protestas verbales, es decir, es la pared, el cristal translúcido, pero ya se oía, o sea, no era solamente el golpeteo. Lo mismo que el experimento anterior, ahora sí que eran perfectamente audibles en todo el laboratorio. Luego entonces era ver si la audición era un elemento de confusión. Bueno, pero también podría haber otro elemento de confusión, la pared, el hecho de poder negarse, el no tener, el tener un obstáculo físico entre ambos, podría ser otro elemento de confusión. De modo que hace una tercera variación, que era semejante al segundo, con más sujetos, naturalmente no con los del principio, con la única diferencia de que la víctima está colocada en la misma habitación que el sujeto, es decir, ya no hay una pared por medio, están todos en el mismo recinto. La autoridad con bata
el clavo, lo que es el enseñante, el sujeto de experimentación, y el actor, que hace de persona con dolores tras recibir las descargas. De esta manera podía verse y oírse a la víctima, se la podía ver, estaba aquí al ladito, y podía darse sugerencias por voz, podía hacer todo lo que estuviera, aunque estaba amarrado naturalmente con una correa. Bien, pero podía ser que a lo mejor quedara algún elemento de confusión hizo, para que veamos la inteligencia también de este diseñador, de este magnífico psicólogo social, Stanley Milgram, y lo que hizo fue más todavía. En la cuarta variación era idéntico al tercero, con la excepción de que la víctima recibía una descarga únicamente cuando la mano se posaba sobre la plancha de descargas. Se fingía que estaba algo suelta la plancha y que solamente se podría recibir la descarga si el sujeto, el clavo, iba y le apretaba su mano para que recibiera la descarga. Es decir, que tenía que haber un contacto físico, ya no era solamente auditivo, sino que tenía que levantarse, apretar la mano, y así el sujeto recibía la descarga eléctrica. A nivel de los 150 voltios, la víctima pedía que se le dejara libre, en esta circunstancia, dentro de la misma habitación, y se negaba a colocar su mano sobre la plancha de descarga. El experimentador ordenaba al sujeto que obligara a la víctima a colocar su mano en la plancha. La obediencia de esta condición exigía que el sujeto tuviera un contacto físico con la víctima a fin de darle un castigo a nivel de 150 o más voltios. Era de aquí en adelante. De modo que vamos a ver qué resultados tienen estas 4 variaciones del experimento y las podemos ver aquí. Vamos a verlas aquí. Este sería el primer experimento, la N, los sujetos de experimentación eran 40. En el segundo, es decir, este era parece en medio y solamente golpes, el 1. El 2 era parece en medio y auditivamente, se oían las invectivas auditivas. El experimento 3 era dentro de la misma, voy a ver si soy capaz de que el experimento 3 era dentro del mismo recinto, pero sin contacto físico, y el cuarto era dentro del mismo recinto y con contacto físico. Es de suponer que, lógicamente, que las descargas vayan disminuyendo, pero ¿cuánto disminuyen? Bueno, en el experimento número 1, que fue la sorpresa del propio Milgram, personas normales y buenas, como nosotros, llegaron a propinar, o sea, el 66%, es decir, 2 de cada 3, porque además esta es una cantidad constante que oscila entre 66 y 68% en otros escenarios, porque este experimento se ha repetido en muchos sitios posteriormente. 2 de cada 3 llegan hasta el final, llegan hasta los 450 voltios. Repito, 2 de cada 3 llegan hasta los 450 voltios. La media de todos, igual que antes hicimos la media, es de 405 voltios, pero bueno, vamos a decir que 2 de cada 3, repetimos, propinan hasta el final, hasta los 450 voltios. Al pasar al experimento segundo, prácticamente no hay cambios, es decir, que el hecho de que sean audibles no parecía que fuera un elemento de confusión, porque era del 62% y no hay diferencia estadísticamente significativa entre estos dos valores, por lo menos con este denominador de 40. De modo que viene siendo también casi 2 de cada 3. Cuando están dentro de la misma habitación, bueno, pues sí parece que haya una pequeña diferencia, porque ya son 40%, es decir, del 66% han bajado al 40%. Pero atención, porque en el siguiente, cuando incluso hay contacto físico, llegan a propinar, incluso con contacto físico, el 30%, es decir, que sería aproximadamente 1 de cada 3. De modo que hay una caída desde 2 de cada 3 a 1 de cada 3, pero es preocupante el hecho de que incluso en esta circunstancia tan dramática dentro de la misma habitación, que hay que levantarse y apoyarle la mano para que reciba la descarga eléctrica, hay 1 de cada 3 que llega a hacerlo, y son personas buenas. Bien, tensión y desobediencia. Vamos a ver qué es lo que reflexiona el propio Milgram, que he de decir que tarda casi 11 años en escribir el libro, porque está tan sorprendido que tiene que naturalmente hacer
algún descubrimiento de algo que no se sabía hasta entonces. Y efectivamente luego lo veremos, luego lo señalaré, cuál es la contribución más importante que ha hecho en este experimento Stanley Milgram, que a mí también reconozco que me sorprendió no mucho, sino muchísimo. Algo desconocido hasta el momento, que él es el que lo descubre. Hizo más contribuciones, no es este el único experimento, pero vamos, este es el más famoso de Stanley Milgram, pero tuvo alguno más. Algunos sujetos desobedecen. ¿A qué se debe que algunos desobedezcan? ¿Por qué 1 de cada 3 sí desobedece? En un principio nos sentimos inclinados a decir que desobedecen porque es inmoral administrar descargas a la víctima. Es decir, es como si fuera normativamente normal. O sea, perdón, inmoral, parece, ¿no? Y sin embargo, no es adecuada esta explicación en términos de juicio moral. Porque la moralidad de administrar descargas a una víctima en defensa sigue siendo la misma, tanto si la víctima está lejos como si está cerca. O sea, la moralidad no está en la cercanía. No obstante, Milgram pudo comprobar que un mero cambio en las relaciones espaciales del espacio, hace cambiar sustancialmente la proporción de personas que desobedecen. Es cierto, va disminuyendo, de 2 de cada 3 a 1 de cada 3, pero no parece que sea entonces la inmoralidad del acto en sí propio, lo que mueve, o sea, esa normatividad como si uno lo tuviera por dentro, porque naturalmente, si eso fuera cierto, no se haría, sería constante el no hacerlo. Es más bien, parece, decía él, una forma más general de tensión que empuja al sujeto a la desobediencia. Parece que hay algo más. La contribución de Milgram fue la explicación del modelo teórico de cómo se resuelve la tensión. Y decía, si la tensión es menor que los mecanismos que resuelven la tensión, se da obediencia. Y si la tensión es mayor que los mecanismos resolutorios de la tensión, aquí se da la desobediencia, aquí se da la ruptura, se da la ruptura. Vamos a ver qué son estos mecanismos resolutorios de la tensión. Para resolver la tensión tenemos que saber qué es lo que genera la tensión. Las fuentes de tensión dentro del experimento van desde una repugnancia automática primitiva al hacer daño a otra persona, hasta cálculos más sofisticados de posibles repercusiones legales. No todo el mundo tiene la misma implicación moral. Algunas personas tienen más sentimientos que otros. Primero, mecanismos de la tensión. Los gritos provocan una tensión. Los gritos de dolor que emanan del aprendiz afectaban profundamente a muchos participantes, cuya reacción a los mismos es inmediata, visceral y espontánea. Semejantes reacciones pueden ser reflejo de mecanismos innatos, comparables a la reacción de la repugnancia, emoción básica del asco, ante la greda que chirría en el cristal. Qué cosa, qué repugnante, ¿verdad? En la medida en que el participante tiene que exponerse por su obediencia a estos estímulos, brota la tensión, de modo que los gritos son fuente de tensión. Además, el hecho de provocar dolor a un individuo inocente viola los valores sociales y morales que un sujeto ha hecho suyos. Estos valores son para algunas personas creencias profundamente internalizadas, pero para otras personas son más externalizadas, son normas en las que no quiero que a mí me pillen, pero no porque yo lo sienta profundamente desde dentro. ¿Vale? Vale. 3. Había una fuente adicional de tensión implícita, que era de tensión que en la implícita amenaza de represalia. Algunos de ellos pueden tener la impresión de que están enojando de tal manera al aprendiz que cuando se termine el experimento dice, bueno, este me va a denunciar. Otros sujetos temen que son vulnerables legalmente y se preguntan si no pueden ser llevados a juicio por el aprendiz. Bueno, pues todas estas también son unas fuentes de tensión. Estas ya son un poco más de un cálculo de oportunidad, ¿no? Pero bueno, son fuentes de tensión. El sujeto, aquí recibe directivas y la tensión surge del doble vínculo, tanto el aprendiz como el experimentador, tanto del aprendiz como del experimentador. Las directivas del aprendiz van en el sentido de que el sujeto quiere detenerse, esto es, en una dirección, quiero parar esto. Pero las órdenes del experimentador son incompatibles. Cuando el sujeto muestra esa querencia de abandonarlo, este le impele a que siga, y está en el sentido contrario. O sea, esto le causa una gran tensión y al final, bueno, pues sigue obedeciendo o desobedece, ¿vale? Vale. 5. El hecho de administrar descargas a la víctima es incompatible con la imagen que muchas personas tienen de sí mismos. Tenemos todos, repito, una idea de nuestra competencia y de nuestra moralidad. No les gusta considerarse a sí mismos como individuos insensibles. La verdad es que todos tenemos un super yo, y en algunas ocasiones no nos gusta que se pasee por ahí
o que nos pongan a prueba para que nosotros nos demos cuenta de que no somos tan fuertes o tan moralmente buenos como creíamos, tan moralmente atractivos como nosotros creíamos. No les gusta considerarse a sí mismos como individuos insensibles, capaces de hacer daño a otra persona, y sin embargo esto es lo que precisamente están haciendo, de modo que la contradicción de su acción constituye una poderosa fuente de tensión. Este es el doble vínculo de Gregory Bateson. Y ahora, si estos son las fuentes de tensión genéricas, ¿cuáles son los mecanismos para resolver, para disminuir esa tensión que se ha ido produciendo? La más importante de todas, en mi opinión, es el doble vínculo. Primero, el más primitivo de los mecanismos es la evasión. El sujeto se pone a cubierto de las consecuencias sensitivas mediante acciones como volvían las cabezas, leían de forma deliberada las palabras pares con un tono alto, dominante, de forma que quedaran acalladas las protestas, retiraban la atención de donde la víctima, es una restricción consciente de la atención, esto es la evasión. Otro que es la negación. La negación reduce la tensión por medio de lo que llamamos el negacionismo, pero en este caso vamos a ver cómo lo resuelve Stanley Milgram. La negación reduce la tensión por medio del mecanismo intelectual de rechazar la evidencia aparente, a fin de llegar de esta manera a una interpretación más suave de los acontecimientos que me permita estar más a gusto. No puedo estar tan a disgusto. Esto es un mecanismo de disonancia cognitiva en el que, naturalmente, en lugar de alcanzar la consonancia cognitiva, reconociendo los hechos y cambiando yo de conducta, lo que hacemos es manipular los hechos para que yo no tenga que cambiar de conducta. Leon Festinger, 1956. 1. Negar que las descargas eran dolorosas, incluso en los casos, en estos casos es evidente, el menos general, tiene un carácter defensivo la negación. Pero vamos a ver en el gráfico 3 cómo se comportan, precisamente porque sí que es cierto que, que este carácter defensivo de la negación tiene una implicación, en principio, de imperativo moral, es decir, voy a tratar a los demás como me gusta que me traten a mí. Si yo propino estas descargas, es porque yo estaría dispuesto a que se descargaran estas sobre mí. Bien, vamos a ver un momentito, porque aquí esto se le ocurrió a Milgram, y es lo siguiente. Se pidió a los sujetos que en esta casilla son los voltios que administró, aquí los voltios que administró, y aquí él contestaba el sujeto en este caso de experimentación, los que estaría dispuesto a recibir. Es decir, yo doy unos voltios, pero ¿cuántos estoy dispuesto a recibir? Lo lógico, lo moral sería que esto cayera justamente en la diagonal. Si yo doy 100, estaría dispuesto a recibir 100. Pero es curioso porque en la diagonal solamente hay 3 sujetos. Y, naturalmente, se ve que los sujetos, parece que, por ejemplo, este de aquí ha dado 150 voltios, pero no está dispuesto a recibir ninguno. Este está dispuesto a recibir 50. Este 100, pero no los que él ha propinado, no los 150. Aquí se ve todavía mejor, en este caso, es decir, son los sujetos que dan 425 voltios, 450, perdón, que están aquí, ¿no? Y estarían dispuestos a recibir muy poco, se ve aquí, es decir, hasta estos de aquí, que son los que estarían dispuestos a recibir más. Pero vamos, el hecho de que esté todo por debajo de la diagonal indica que están dispuestos a dar más y a recibir menos, lo cual naturalmente hace que uno llegue a pensar que diga, vaya, que yo estoy dispuesto a hacer más daño del que yo quiero recibir, yo podría recibir. Vale. La segunda, más corriente entre los sujetos de los mecanismos de la negación, es la negación de la responsabilidad por los mismos. ¿Vale? Bien. El autoengaño, Robert Rivers, por ejemplo, ¿no? Afirmar su humanidad administrando una descarga más corta posible. Se autoengañaba uno pensando que si tocaba muy poquito un instante solo, pues que haría menos daño que si lo dejo, pues algo así como 1 segundo, en lugar, pues 3 milisegundos. Una manipulación de la tensión de este tipo aparecía como un fácil enfrentamiento, como un más fácil enfrentamiento a la autoridad. Dice, bueno, voy a engañar a la autoridad dándole menos descarga, ¿no? El efecto supone realmente no romper con la autoridad, ¿no? Bien. Subterfugios. Señalando a la víctima la respuesta correcta por una pronunciación vocalizada perfecta. A, B, C, D, para que el sujeto contestara la C
y que no tuviera que darle la descarga eléctrica, pero no para no romper con la autoridad. O también dando descargas de menos voltios a las que se señalaban, es decir, que cuando a lo mejor correspondían 300 voltios, mentían un poquito y daban alguna un poquitín por debajo, sobre todo porque en el experimento la autoridad con bata deliberadamente salía del despacho para precisamente poder observar este comportamiento, a ver si daban menos descargas, y es lo que solían hacer algunos de ellos, daban menos descargas como un mecanismo más humanitario de que decir daño, pero daño menos. Bueno, la subrogación de la responsabilidad personal hacia la autoridad. Esta es importante. Entonces, algunos sujetos tratan de tener la convicción ulterior de que no son responsables de sus actos. Aquí hay un ejemplo, y esto se da mucho, por ejemplo, entre los empleados de las administraciones públicas. Yo soy un mandado, es decir, que una persona puede causar daño porque se lo han mandado desde arriba, que es precisamente el motivo de este experimento. Por ejemplo, vamos a ver, una vez que el experimentador le ha dado al sujeto la seguridad de que él no es responsable de sus acciones, se da en el sujeto una reducción clara de la tensión. Stanley Milgram lo pone en su libro, está en castellano este libro, ¿no? Y vamos a ver a ver si soy capaz de teatralizarlo, uno de los diálogos entre sujeto y experimentador. El sujeto, sometido a tensión ya muy considerable, ha llegado hasta la administración de 375 voltios. Está en esta silla que se mueve un poquito, ¿no?, propinando descargas eléctricas. El sujeto ya en este momento dice, vivamente agitado, yo creo que ese tipo le ha pasado algo, no escucho respuesta alguna. Con menor voltaje y ya estaba gritando. No quiere comprobar, señor, le decía a la autoridad, no quiere comprobar y ver si todo está bien, por favor. El experimentador, con una voz calma, afectada, flemática. No, una vez que hemos comenzado. Siga, por favor, maestro. El sujeto se sienta, respira profundamente, con agitación, y pronuncia las palabras. Frío, guía, sombra, agua, pintura. Conteste, por favor. ¿Está bien ahí dentro? ¿Está bien? El experimentador: prosiga, por favor, maestro. Siga, por favor. Y el sujeto, pum, pulsa la palanca. 400 voltios. Bien. El sujeto, girando vivamente, con inquietud, la silla. Algo le ha pasado a ese de ahí dentro. Girando de nuevo. La siguiente. Bajo, dólar, collar, luna, pintura. Dándose de nuevo una media vuelta. A ese ahí le ha debido de pasar algo. Mejor será que mire, señor, o no da respuesta de nada. El experimentador, con voz flemática: prosiga, adelante, por favor. El sujeto levanta la voz y dice: ¿acepta usted la responsabilidad? Dirigiéndose a la autoridad con bata. Y el experimentador le dice: la responsabilidad es mía, exacto, por favor, siga. El sujeto vuelve a su lista, comienza a pasar por las palabras lo más rápidamente posible y llega a los 450 voltios. Cuando termina, el sujeto, ya tranquilo, dice: ya está, la responsabilidad es del experimentador. Bien, la subrogación de la responsabilidad también puede ser hacia la víctima. Esto es lo que se llama el error básico de atribución, que se da mucho, sobre todo en el acoso moral, que es insensible, y esto es muy común. Esto es una de las cosas más comunes que hay en las colectividades, desde los niños pequeñitos, en los colegios, hasta los trabajos, porque siempre hay algún acosador que hay muchas veces que no sabe que lo está haciendo. La responsabilidad puede ser desviada de la víctima y se echa en cara el que está provocando su propio castigo. Entonces, se le critica de que haya sido tan tonto de haberse presentado voluntariamente al experimento, de modo que, claro, como es bobo, y con más resabio aún por la estupidez y por la obstinación. En este caso, pasamos de una desvinculación de la responsabilidad a una condena gratuita de la víctima. El mecanismo psicológico es transparente. La víctima es una persona indigna. No tiene por qué preocuparse de los sufrimientos que se le inflijan. Es el error básico de atribución que decimos, y naturalmente decimos que esto está en el acoso, porque el acosador se aprovecha de que los demás que están viendo pueden llegar a pensar que dice: si es que se lo merece. De hecho, en alguna ocasión a lo mejor lo hemos hecho nosotros cuando éramos pequeños, no cuando somos mayores, pero bueno. La conversión física también sirve para un mecanismo de reducción de la tensión, para resolver la tensión, pero curiosamente para no romper con la autoridad, para seguir con la autoridad pero estando ya tranquilo, sin tensión. Se da una mejora en el estado emocional del paciente, bueno,
una vez que la tensión psíquica es absorbida por los síntomas físicos. En el experimento se observan sudor, temblor y, en determinados casos, risas ansiosas. Semejantes expresiones físicas no solo indican la presencia de la tensión, sino que sirven para reducirla. La tensión, en lugar de tener como resultado la desobediencia, se ve desviada a una expresión física, con lo que la tensión queda disipada. Y atención, porque esta es, en mi opinión, el descubrimiento más importante de Stanley Milgram, que es la disensión especulativa. Es desahogarse disintiendo verbalmente. Esto lo hacemos todos los días las personas buenas. Se refiere a una expresión de falta de acuerdo del sujeto con el rumbo de la acción que ha sido ordenada por el experimentador. De boquilla, de viva voz. Que conste en acta, decimos a veces. Esta disputa verbal no significa necesariamente que el sujeto vaya a desobedecer al experimentador, curiosamente, ya que la disensión está al servicio de una función doble y conflictiva. Esto es lo que más tiempo le llevó, que la disensión especulativa, verbal, tiene una función doble. Efectivamente, se puede romper con la autoridad, pero lo más probable es que 2 de cada 3 veces, en el experimento normal, sea para lo contrario, para continuar vinculado a la autoridad. Primero, por una parte puede constituir el primer paso dentro de una hendidura progresiva que se va abriendo, como hemos dicho, entre el sujeto y el experimentador. Todavía no se ha desobedecido, pero de manera paradójica, y esta es la más común, puede asimismo servir de mecanismo que reduce la tensión, como una válvula que permite al sujeto que deje escapar su vapor sin alterar su plan de acción. En la época de los Austria había bufones en las cortes. Estos bufones hablaban mal del rey, hablaban mal de los cortesanos, los insultaban, les hacían burla y pensaban que era bueno el hecho de dejar que esa disensión especulativa de otras personas se fuera evaporando poco a poco. Bueno, muchos individuos se sienten de esta manera más cómodos. Esta disensión es una fuente de autoconsuelo psicológico para un sujeto respecto a su conflicto moral que está en el tablero. El sujeto se define públicamente como opuesto a administrar las descargas a la víctima, con lo que establece una imagen aceptable de sí mismo, pero al mismo tiempo mantiene su relación de sumisión a la autoridad, siguiendo entonces en su obediencia. Milgram averiguó que estos 8 mecanismos amortiguadores de la tensión se hallan al servicio de un fin más general. Estos mecanismos permiten que la relación del sujeto a la autoridad permanezca intacta, reduciendo el conflicto experimentado a un nivel tolerable. La desobediencia. La desobediencia es el último de los medios que se pone para finalizar la tensión, que pone término a la tensión. No implica únicamente la negación de llevar a cabo un precepto del experimentador. Esto es una forma verbal de decirlo, sino que hay una reformulación importante de la relación entre el sujeto y la autoridad y de todos sus mundos, los mundos que les rodean a ambos. El futuro de la interacción entre el sujeto y el experimentador es predecible mientras mantenga aquel la relación en la que se ha visto definido, en contraste con el carácter totalmente desconocido de la relación que se espera tras la ruptura. Si se me permite, este es el mecanismo, esta forma predecible del comportamiento que es muy desagradable, pero que todavía uno lo aguante, que se encuentra en un confort psicológico a pesar de que conoce que le están agrediendo. Esto es un poco agresión en algunas ocasiones doméstica, agresiones que se dan también en los trabajos, en el acoso. Pues una persona tiene miedo de romper con la otra persona, con el agresor, porque no sabe cómo va a ser el mundo. En algunas ocasiones es que es muy difícil saber qué es lo que hay en la otra parte, más allá de la desobediencia. Para no pocos sujetos se da una cierta aprensión de lo que va a resultar de la desobediencia. ¿Qué me pasará? ¿Cómo será el mundo por la otra parte? Coloreada no pocas veces con una fantasía de una retribución nada definida de la autoridad. Pero al hacerse intolerable el plan de acción que exige el experimentador, se da comienzo a un proceso que en más de un sujeto estalla en la desobediencia. La secuencia externa comienza por una duda interna que pasa a una forma externa que hemos dicho que va a acabar en el segundo en la disensión, esa disensión especulativa en la que se persuade la autoridad para que altere su plan de acción. Todavía no he desobedecido. Al fracasar esto se convierte la disensión en una amenaza de que el sujeto se negará a ejecutar las órdenes de autoridad.
todavía no se ha desobedecido, se está a punto. Finalmente el sujeto, tras haber agotado todos los demás medios, llega a la conclusión de que no tiene más remedios que acudir a las raíces mismas de la relación con el experimentador. Y a fin de detener que se siga administrando las descargas a la víctima, desobedece. Lo que le espera por delante depende de si lo han hecho otros anteriormente o no. Vamos a ver aquí. El acto de desobediencia exige una movilización importante de recursos internos, mentales, emocionales, y su transformación en un campo de acción, en pasar a la acción muscular, naturalmente, con moléculas de ATP que se van moviendo, pero todo al unísono. Se trata de un esfuerzo mayor del que el inicialmente invertido en la preocupación interna de un mero intercambio, verbal cortés o descortés. La intención más la movilización de recursos físicos, emocionales, da lugar a la acción intencional. El sujeto establece una hipótesis de futuro, se vincula mentalmente a través de la intuición o el razonamiento entre su destino actual, que lo conozco, lo domino dentro de lo que cabe a pesar de lo a disgusto que pueda estar, y lo que podría ser su destino posterior, que no lo conozco. En caso de llevar a término su acción, no sé cómo va a ser mi destino posterior. El esfuerzo es muy considerable y directamente proporcional al grado de incertidumbre entre lo que yo tengo ahora y lo desconocido del futuro. Naturalmente, como corolario, ante una directiva que me impele a vulnerar el imperativo categórico que vamos a ver en la siguiente transparencia, la disminución de la incertidumbre sobre mi propio destino futuro disminuye mi esfuerzo para pasar a una acción comprometida conmigo misma, moral, y con terceras personas que dependen de mi actuación, que es la ética. Bien, moral y ética pueden coincidir, pero vamos a llamarlas de esta manera, como una moral con uno mismo y ética cuando son relaciones de ciudadanía entre todos. La presentación termina aquí, pero para los profesionales sanitarios, pues muchas veces, aunque hay varios fragmentos morales que tratamos en una práctica de florecimiento, que lo tenemos también en nuestra página web, como un resumen del libro de Peter Thun, que es el título que tiene, lo tenemos en la pestaña de Medicina Reflexiva. Esta es una de las importantes que tenemos como motivo de nuestra ética en sanidad. También tenemos el consecuencialismo, pero esta es importante, no es la única, naturalmente, ¿no? Y el imperativo categórico de Kant dice: actúa de modo que al mismo tiempo desees que la regla según la cual actúas pueda convertirse en una ley general para que todos actúen como tú, incluso respecto a ti. Y segundo, y obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Nada más. Muchas gracias.